¿Ya? Hola, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Como ustedes saben, hoy viene la tercera votación para poder tener al comisionado de los derechos humanos o comisionada. Y por lo tanto hay una gran cantidad de dudas y de cuestiones que tenemos de que estar viendo, por lo que le pido a la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, que dé su mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. Para el Grupo Parlamentario del PAN hoy se hace absolutamente indispensable llamar la atención a lo que ha venido aconteciendo a propósito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como ustedes saben, hemos transitado un proceso en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de Justicia para resolver sobre una terna. Esta terna incluye a Rosario Ibarra, a Arturo Peinberg y a Jesús Orozco. No fue fácil construir esa terna porque ustedes lo han escuchado aquí pública y claramente. Hay posiciones totalmente antagónicas sobre una misma persona. Estamos hablando de la imposibilidad, por ejemplo, para el Partido Acción Nacional, que ha sido pública en tribuna, de acompañar a Rosario Piedra. Así como también lo ha dicho algunos senadores de Morena, de acompañar a quien desde su perspectiva calificó en 2006 la elección y no están de acuerdo con ese resultado. Esto ha polarizado al Senado. Esto ha generado desafortunadamente que no haya puntos de encuentro, pero es necesario que el Senado de la República resuelva sobre el particular. Esta terna, por cierto, por primera vez en la historia de esta legislatura, se acordó 3 votaciones sobre una sola terna. Eso no ha sucedido en ningún otro nombramiento, ni en la Corte, ni en ningún otro espacio. Se generó un acuerdo para que hubiera 3 votaciones sobre una sola terna en la lógica de buscar acercamientos entre los distintos partidos políticos. Primero que nada, quisiéramos solicitarle respetuosamente, pero hacer una exigencia clara a la mesa directiva a que se debata hoy la tercera y última ronda de esta terna. Ya no podemos seguir aplazando. Y segundo, hacer un llamado ético al grupo parlamentario de Morena. No puede ser que acompañen a quien públicamente ha manifestado su cercanía con el presidente de la República y con el partido oficial de Morena. No es ético, no es lógico buscar a un presidente o en este caso una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos a modo, subordinada, cercana al presidente de la República, porque en ese momento estaremos desvirtuando la naturaleza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y México no se lo merece. Hay algunos medios de comunicación que hablan de 100 muertes, 100 asesinatos diarios en nuestro país. Cada uno de ellos genera víctimas de derechos humanos. Tenemos más de 40,000 desaparecidos en México. Cada uno de ellos tiene familia, hijos, hermanos, papás, mamás que los están buscando. Hay decenas de miles de víctimas en México y lo que necesitan no es una presidenta o presidente de la CNDH que le diga al gobierno, sí señor, necesitamos una presidenta o presidente de la CNDH que recomiende, porque esa es su facultad, hacer recomendaciones a la altura, recomendaciones éticas, recomendaciones apegadas a nuestro Estado de Derecho cuando el gobierno se equivoque y cuando el gobierno viole los derechos humanos. Así es que hoy, por supuesto, apelamos a que los grupos parlamentarios de oposición podamos estar sólidos, fuertes, unidos ante esto que parece de verdad una gran irresponsabilidad del gobierno. Y apelamos también a que los senadores de Morena entiendan que su prioridad no es defender al presidente, que su prioridad no es defender a su partido, que su prioridad debe de ser defender a todas las y los mexicanos de este país.
Tener una presidenta a modo, tener una presidenta carnal, tener una presidenta subordinada en la CNDH le hará mucho daño a este país. Ojalá y el Senado de la República entienda la necesidad de votar de manera consciente, objetiva, pero sobre todo de votar a favor de los mexicanos que hoy tanto nos necesitan en medio de esta crisis de inseguridad que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Sí, si nos permiten, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. En primera instancia les pregunta Víctor Mañez, del Mañanero. Buenos días, senador. ¿Cuál es la viabilidad o la posibilidad de que esta terna que se pretende votar hoy se devuelva para confeccionar una nueva y poder tener perfiles o candidatos diferentes a los que integran esta? Que bueno, Morena no está de acuerdo con el que fue magistrado, con el candidato Orozco Enríquez, y ustedes tampoco están de acuerdo con la hija de Rosario Ibarra, con Rosario Piedra Ibarra. ¿Hay esa posibilidad de que se pueda ir a integrar una nueva terna? ¿O ven que Morena ya construyó esta mayoría calificada que se necesita para elegir a Rosario Piedra Ibarra como la próxima titular de la CNDH? ¿Ven esa posibilidad también? Y dos, hoy el presidente López Obrador dice que a pesar de lo que sucedió en Culiacán, de este operativo fallido y de los lamentables hechos que se registraron el lunes en la frontera de Chihuahua con Sonora, él no va a variar esta estrategia que tiene contra la inseguridad o su estrategia de seguridad, que seguirá siendo la misma, que porque hay voces que quieren que se aplique la violencia en contra de la violencia. Si les parece bien, contesto la segunda y la primera se la voy a pasar a mi compañera. Yo quiero que a mi presidente le vaya bien, solamente una persona fuera de sus cabales no quisiera que al presidente le vaya bien. Si le va bien a mi presidente, le va bien a mi país. Pero nuestro presidente se está equivocando. Nuestro presidente es una persona muy perseverante con sus datos, pero la realidad es mucho más perseverante que él. Y la realidad le está diciendo que en cuestiones económicas y en cuestiones de seguridad tienen que cambiar el rumbo. El mismo día que el secretario de Seguridad Ciudadana decía que en sus datos ya iban para abajo los delitos, ese mismo día pasó lo de Guerrero, lo de Michoacán. Esa misma semana pasó Guerrero, Michoacán y Culiacán. Esta semana pasó lo de Chihuahua, que pasó el día de ayer en Ciudad Juárez, y lo de Sonora. Lo que está sucediendo no es cosa menor, y tenemos que exigirle a este gobierno que cambie el rumbo, en que existe una verdadera estrategia de seguridad, porque no la tienen y nos siguen mintiendo todos los días con una estrategia que dicen que es de abrazos, no balazos, y esa estrategia contra el delincuente no va, y por eso estamos pasando uno de los peores momentos de inseguridad en el país, y te nos dicen los 38,000 muertos que lleva este gobierno. Gracias. Bueno, lo primero es que esperemos que hoy sí se vote la tercera etapa, digamos, la tercera posibilidad de elección en esta terna. Si no se logran las 2/3 partes, la ley es muy clara. Lo que dice es que se regresará a las comisiones de dictamen y estas comisiones generarán tantas ternas sean necesarias como para que se logren las 2/3 partes. ¿Qué significa? Que si hoy, de manera ética, congruente, decente, con altura de miras, la oposición no se mueve, no se logran las 2/3 partes y se regresa a las comisiones, la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia está sesionando de manera permanente. Entonces nos podremos volver a reunir y lograremos en lo factible pues buscar una nueva terna. Yo creo que lo que hoy tendríamos que hacer es pensar en 3 cosas. Primero, que se vote hoy. Segundo, exigirle al presidente de la República que saque las manos del proceso de elección de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tercero, apelar a cada uno y a cada una de los 128 senadores a que su voto sea a favor de los mexicanos y no sea a favor de un subordinado o una subordinada de este gobierno, porque eso no le va a hacer bien a nuestro país. La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo del Fórum. Gracias. Buen día.
para preguntarles sobre la situación que prevalece en Chihuahua. Una situación muy compleja, y quisiera preguntarle, coordinador, ¿qué tiene que pasar? Porque bueno, no sé si el gobierno del estado, que es panista por cierto, el gobernador Corral está rebasado, si falta coordinación con la federación también, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque realmente es muy compleja, es una de las entidades que realmente está pues totalmente fuera de control por lo que se ve en materia de seguridad. Yo considero que, mira, no solamente en Chihuahua, está pasando en gran parte del país, y tenemos una estrategia que nos dijeron que iba a ser la Guardia Nacional, que se la dimos, le cambiamos el artículo 19 constitucional para poder combatir la inseguridad, se lo dimos, le dimos la extinción de dominio, se lo dimos. Por parte de nosotros hemos sido muy generosos. Estos delitos que están ocurriendo en Chihuahua son delitos del fuero federal, y tiene que haber, sin lugar a dudas, una relación. Pero si tú estás dejando en estado de indefensión a las policías municipales y a las policías estatales, quitándoles presupuesto y quitándoles apoyo para que puedan responder ante una delincuencia organizada y un gobierno federal desorganizado y sin estrategia, y tenemos que buscar la forma de poder combatir la delincuencia juntos, no dividiendo al país con cosas que pasaron hace 150 años como conservadores y liberales. Tiene que haber una estrategia, y en esta estrategia tiene que haberse, por supuesto, las causas, pero también tiene que buscarse la forma de coordinarse municipio, estado y federación, y también la sociedad civil organizada y la sociedad civil para poder enfrentar a la seguridad. Esto desde nuestro punto de vista, y por supuesto estaríamos acompañando al presidente de la República para poder combatir la inseguridad, siempre en un sentido de respeto para las demás instancias federales, estatales y municipales. Pero no están, digamos, los gobernadores también de alguna manera pues sacándole al bulto, evadiendo la situación. El senador Madero, que es incluso de Chihuahua, pues ahí me está viendo, pero sí veo que pues hay una situación muy compleja en el estado. No sé usted qué opina, senador, perdón. Jefe, por supuesto, por alusiones, por favor. Por alusiones personales, Gerardo. Buenos días a todas, a todos. Yo creo que estamos viviendo una crisis profunda del sistema de seguridad pública, agravada por una actitud del gobierno federal que la niega, que asume que vamos bien y que acapara todos los recursos y facultades, los centraliza, descobijando, en vez de fortalecer a los municipios y a los estados, los centraliza y los distrae, porque además se crea una Guardia Nacional, pero una Guardia Nacional ausente, que no está presente en todos estos temas, sino que está distraída en otras actividades. No hay manera que se resuelva el problema de la inseguridad si se continúa como hasta ahora, con esta falta de coordinación, con esta centralización de recursos y con esta negación de la realidad y con esta falta de estrategia, porque la estrategia de ir a las causas, de atender el desarrollo, si bien es una estrategia es complementaria y diferida de mediano plazo, pero para que ésta tenga frutos necesitan pasar 5 o 10 años, y en el ínter no hay nada, hay un vacío, hay abrazos, pero por otro lado siguen los balazos. Esto está siendo una crisis y ya se volvió internacional. Se volvió internacional y los Estados Unidos van a aprovechar esta debilidad, esta ausencia de estrategia del gobierno federal y esta indefinición para volver a presionar a nuestro país con mayores medidas, con mayores amagos. Y esto debe de cambiar. No está en un presidente municipal ni está en un gobernador. De hecho, los hechos se dieron en Sonora, Gerardo, no se fueron en Chihuahua. Siempre dicen en Chihuahua frontera con Sonora, no, fue en Sonora, casi frontera con Chihuahua. Iban a Chihuahua, no llegaron. Desgraciadamente, este tema es de ese triángulo, esa región, y se necesita la colaboración entre los gobiernos federal, estatal
pero sobre todo se necesita un cambio de actitud, y eso es lo que quisiéramos escuchar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que reconozca que se requiere un cambio de narrativa, de estrategia de comunicación, pero sobre todo de estrategia de seguridad pública, porque si no, las cosas van a continuar. Chihuahua, sin duda, es un punto que concentra el tráfico, el consumo, pero también el trasiego, la exportación, y por eso es un punto tan peleado por los delincuentes. Hay un conflicto entre las bandas, pero para esto se requiere la ayuda del gobierno federal, y el gobierno federal requiere la ayuda del gobierno internacional de los Estados Unidos, no para que vengan con operativos directos del ejército, pero sí en estrategias de coordinación de inteligencia, lavado de dinero y control de la exportación de las armas de asalto, que las tiene que controlar. Esa es la manera como puede haber colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Buenos días, senadoras y senadores. ¿Por qué es tan riesgoso? ¿Por qué, más allá de las afinidades políticas que pueda tener doña Rosario Piedra con un partido político, que no es nuevo, porque, si no mal recuerdo, cuando eligieron a Raúl Plasencia, también se le acusó de tener simpatías por el PAN? De hecho, ya no fue ratificado porque lo consideraban que era bastante condescendiente con los gobiernos del PAN y después lo que le tocó del PRI. Pero, ¿por qué en particular este perfil no le conviene, más allá de la militancia, por qué no le conviene a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Porque, senadora, los que no estamos muy metidos en este asunto de la militancia y del por qué no es tan valioso que sea militante, pensamos, o se piensa, que bueno, si ha sido parte de una familia que ha sido víctima durante 45 años del avasallamiento del Estado sobre los derechos humanos de una familia, pareciera así, desde lejos, que conviene. Pero, ¿por qué técnicamente no conviene a la CNDH que llegue Rosario Piedra? Gracias. Sí, Leti, a ver, me parece que nadie en el PAN, y yo diría ningún partido político, litiga la naturaleza de la lucha de la señora Piedra. Nadie, ¿eh? Porque todos reconocemos que ha sido un esfuerzo el de ella, el de Eureka, el de las familias que han tenido desafortunadamente que ubicarse en el supuesto de ser víctima en este país, en el gobierno que sea, me refiero en cualquiera de las administraciones que se han vivido. Nadie litiga esa necesidad de saber desde las entrañas de una víctima cómo poder mejorar las cosas en este país. Este tema va más allá de eso, Leti, porque primero que nada yo sí quisiera regresar a milita en el partido oficial. O sea, no es simpatizante, no es que fue una candidata externa, milita en el partido oficial de este país. Segundo, los mexicanos requieren a un presidente o presidenta que conozca el funcionamiento, la estructura, las leyes, las acciones de inconstitucionalidad, los procesos que la CNDH debe de instaurar para defender a los mexicanos. Y entonces, en esa lógica, pues si pensamos que en México quizá hay 2 millones de víctimas, me refiero a directas o indirectas, ¿no? Entonces, pues con todo respeto, no se tiene, no es una lógica de ubicarse en ese supuesto para aspirar a un cargo tan importante. Segundo, y con esto concluyo, cuando todos escuchamos el perfil del presidente de la República, era ella, por Dios, es muy claro el español. Y a mí me preocupa muchísimo que un presidente no solo lo piense, sino además lo verbalice públicamente ante todo el mundo, porque lo que está sucediendo es que claramente está
delineando, está perfilando a quien en estricto sentido tendría que ser su contrapeso. Es algo, digamos, es algo tan irracional y tan ilógico como pensar que si tú eres un delincuente quieres a tu juez a modo. Pues claro, para que no te sancionen, perdón. Así de absurdo es la metáfora, digamos, que quisiera ocupar en este sentido. Es como si tú fueses un violador y lo que estás pidiendo es que el Ministerio Público sea tu compadre. Pues está mal, está muy mal. Las comisiones de derechos humanos, por naturaleza, son incómodas al gobierno, porque para eso se crearon. Se crearon para decirle a los gobiernos del partido que sea en el mundo, ni siquiera solo aquí en el mundo, es para decirle al gobierno: lo hiciste mal, violaste derechos humanos, te estás excediendo en tus facultades. Entonces, bajo esta lógica, me parece que debe de haber dignidad en el Senado, y la dignidad se debe demostrar en cada uno de los 128 votos. Se debe demostrar en priorizar a los mexicanos, y así, literal, con el voto abierto, decir si están a favor o en contra de los mexicanos. Porque, y con esto concluyo, no solamente son 5 años de la presidencia de la CNDH, son desafortunadamente generaciones de víctimas que desafortunadamente día con día crecen más en este país. La última pregunta es de Misael Zavala, del Heraldo de México. Para la senadora Kenia López, si se regresa, hoy sí se entrampa, digamos, ya la elección del presidente de la comisión, se regresa a comisiones, ¿podría también incluirse dentro de estas comisiones igual el nombre de Rosario Piedra? Y también preguntarle por qué desde un inicio no se frenó digamos, esta propuesta en la terna, si usted está diciendo que de un principio milita en Morena y digamos que éticamente no está bien, si bien legalmente no es correcto, éticamente no está bien, ¿por qué desde las comisiones se integró en la terna a Rosario Piedra y también al senador Curi, al coordinador? Si me puede decir cuál es la postura de la propuesta de Donald Trump acerca de intervenir en el país por este asunto de crimen organizado, rebasado ya al Estado, digamos, y si coincide con los senadores de Estados Unidos en que es un asunto de terrorismo ya el crimen organizado en México. Gracias. Gracias. Pues decirte que es obvio por qué se integró así. Morena tiene mayoría en las comisiones, así de elemental, ¿no? Ellos tienen los votos, más de la mitad de los votos para generar un dictamen. La terna se construyó en una lógica plural. Puede gustarnos o no, pero se construye una lógica plural para poder ofrecerle al Pleno una posibilidad más amplia de elección. Si esta terna se regresa a las comisiones, evidentemente lo que la ley dice es que debe haber una terna nueva. De los 3, podrían regresar en una terna nueva 2, o 1, o ninguno. Una terna nueva significa que tendrá que haber un cambio. Yo creo que tendremos que hacer un impasse para tratar de reflexionar todos y bajarle, digamos, unas cuantas rayitas a nuestras aspiraciones de querer imponer a alguien. Y así podamos construir inteligente y éticamente un acuerdo que permita transitar con 2/3 partes de los votos del Pleno bajo una premisa. Y esa me parece que tendrá que ser, por supuesto, ni un subordinado del gobierno, ni alguien que de manera sistemática litigue todo con el gobierno. Alguien sí que priorice los derechos de los mexicanos, que eso es lo que estamos pidiendo en el Partido Acción Nacional. Gracias. Por supuesto que como grupo parlamentario estamos en contra de cualquier intervención militar por parte de Estados Unidos en nuestro país. Esto sucedió a raíz de que hemos demostrado muchísima debilidad con nuestro vecino del norte. Lo que pasó en Culiacán fue una vergüenza para el país a nivel internacional y lo sigue siendo con los datos que están sucediendo. No es aceptable decir que es una cuestión de terrorismo lo que sucedió
estos días, cuando también en Estados Unidos hay una gran cantidad de ataques y se sigue dividiendo y polarizando Estados Unidos, al igual que se está haciendo aquí en nuestro país. Lo que primero que tendríamos que ver es que sí tiene que haber una colaboración muy estrecha junto con Estados Unidos para poder terminar con la parte de las armas que están entrando de Estados Unidos a nuestro país. Tiene que haber esa colaboración e inteligencia, por supuesto que sí, pero nunca intervención por parte de Estados Unidos en nuestro país. Aquí esperemos que tenemos que jalar juntos todos los mexicanos para que por ningún momento la soberanía nacional pueda ser afectada por los intereses de Estados Unidos. Sería todo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes.